Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Miriam Morales, que es referente de la multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy. Vamos a hablar de los casos de abuso infantil, el tema de la trata, temas que no podemos dejarlos al pasar nomás, sino que tenemos que volver a los temas, ¿no es cierto? Porque, claro, la actualidad muchas veces nos lleva puestos, ¿no? Pero estos temas que son muy graves, me parece a mí que los tenemos que tener allí permanentemente presentes, ¿verdad? Para, de alguna manera, intentar de alguna vez que se termine esto, no sé, la verdad que no lo sabemos, pero por lo menos hablar con la gente que está trabajando en el tema y que por ahí sugiera cómo se lo aborda a la cuestión, de qué manera, para que la gente pueda vivir más tranquila, me parece a mí, y haya menos peligro para los chicos, fundamentalmente, y para las familias. Pero en un minuto voy a hablar con ella. Bueno, la resolución de la Justicia Federal para que restituyan los daños graves en Caspalá a los, digamos, provocados por los confiscadores seriales del Estado, es un primer paso, me parece a mí, ¿no? Ahora viene una segunda etapa. La segunda etapa es la imputación de los responsables de semejante desatino. Este atropello es producto de la voracidad de los negocios con la plata de los otros, nunca con la plata de ellos, para que quede claro. Pero no se puede concretar si no hay cómplices, ¿se da cuenta? Y es impactante saber que la ex ministra, estamos viendo en pantalla, de Educación, María Teresa Bobbi, aparece liderando la lista de los personajes más conocidos de imputados en la causa por defraudación a la administración pública. Y me parece a mí que esta señora debía liderar la educación de nuestros hijos, sin embargo, perdió su tiempo en el grupo de aduladores del ex gobernador, prestándose a las fechorías del poder. Es decir, una ministra de Educación. Esto es lo que, a ver, es difícil entenderlo, pero pasa tantas cosas en la Argentina, ¿verdad? Que ya nos sorprende. Y en este sentido me pregunto entonces en qué quedaron los principios de probidad, de prudencia, de justicia, de templanza, de idoneidad y de responsabilidad. ¿En qué quedaron? Esta señora, por su falta de carácter, intuyo yo, prefirió comprometer su sentido común y defender su independencia, y no defender su independencia de criterio, que sería fundamental. Es decir, si vienen con una propuesta delirante como esa, yo lo primero que hago, no, hasta acá llego. Sin embargo, ella decidió avanzar. Y ahora termina involucrada en una causa que es incomprensible desde el lugar donde usted lo mire. Su tarea debió ser bregar por el cuidado de los bienes públicos, me parece a mí, y ajenos, no defender los intereses espurios de su jefe político. De modo que me parece que esta señora no entendió que su responsabilidad no era avalar la destrucción de un pueblo premiado internacionalmente, sino atender en todo caso las necesidades de esa comunidad desde el punto de vista educativo, preservando su identidad cultural fundamentalmente. Por eso digo que no supo poner límites a esa situación. Bobbi prefirió adherir a los códigos de la patota, ¿se da cuenta? Y así termina dando respuestas a la justicia. En vez de terminar en un aula dando clase a su hijo
al hijo de su vecino o a cualquier persona, termina dándole explicaciones al juez. ¿Se da cuenta? Entonces uno se pregunta de aquí, ¿en manos de quién estamos? Es decir, ¿cómo se mide la idoneidad de la gente que toma cargos tan importantes? ¿De qué manera? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Semejante daño se le hace a gente inocente, y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que una ministra de Educación esté involucrada, ex ministra ahora, esté involucrada en toda esta runfla, ¿no es cierto?, de impresentables que le han generado un daño enorme a ese pueblo, que lo único que hace es predicar la paz. ¿Se da cuenta? Se lo dejo para que lo piense. Bueno, voy a hablar con Miriam Morales. ¿Cómo le va, Miriam? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, acá andamos. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Muchas cosas, mucha preocupación por el contexto que estamos viviendo en este momento, en el país, en la provincia también. Yo lo resumo en una palabra, ¿no? La palabra violencia. Hay una violencia muy grande que hoy ya es política de Estado. Es política de Estado. Tenemos incluso el vocero presidencial con discursos de odio, tenemos un presidente y tenemos acciones de odio que se reflejan de arriba para abajo en todos los ámbitos. Y las políticas y los discursos de odio traen muerte, eso no queda en cuestiones simbólicas, traen muerte. Y bueno, justamente vos mencionabas, yo pertenezco a la multisectorial de mujeres. Nosotras hace 18 años es un espacio de articulación que nos venimos juntando para afrontar distintas batallas, muchas de ellas ganadas, ¿no? En relación a las condenas a los femicidas, en relación también a las cuestiones de abuso sexual. Nosotros hace varios años conseguimos que se apruebe un protocolo de atención en los hospitales para abuso, ¿no? Cuando sucede una situación de abuso es muy importante ese momento de la atención, cómo se da. Y son 18 años, Alejandro, que hay que decir que principalmente nuestro principal lugar de lucha ha sido la calle, y a partir de eso hemos conseguido muchas cosas, muchas quedan por conquistar. Junto con la mamá de Yara y con todo una pueblada, en el 2020 se aprobó la ley de emergencia, que era un reclamo nuestro de muchos años atrás, de declaración de emergencia en violencia, porque sería la manera, es una aproximación, ¿no? Esto tendría que prorrogarse acá en la provincia y hacerse nacional, de qué medidas vos vas tomando para evitar esa muerte, ¿no? Evitar los femicidios, evitar los abusos, el abuso sexual, evitar la trata. Las redes de trata, bueno, todo eso se hace con medidas porque no son producto de la naturaleza humana, todo lo contrario. Creo que el ser humano no hubiera sobrevivido si desde el principio de la humanidad esta crueldad que hoy es política de Estado, como te digo, esta crueldad, esta política de odio que genera el enfrentamiento, el odio y la violencia, hoy no hubiéramos. Yo creo que lo que avanzó, la parte de avance de la humanidad es por la cooperación y por otro tipo de forma de pensar, ¿no? Hoy tenemos un sistema distinto, pero creo que no hay que naturalizar esta violencia, que la vemos en las redes, las vemos en las canciones, las vemos en hechos concretos. En la provincia, en las últimas semanas en los últimos meses hubo 3 femicidios, un travesticidio. Está, bueno, lo conocido de lo que salta a la luz acerca de la trata, y tenemos casos de violencia sexual, pero miles hacia niñeces en general y hacia mujeres. ¿En la provincia? Sí, en la provincia. Esto es generalmente los porcentajes de esto, no hay estadísticas, es muy difícil las estadísticas, y las estadísticas de femicidio que conocemos, que es una mujer por día muere, ¿no?, por la violencia machista, en realidad es a través de lo que se conoce
por los observatorios que revisan los medios, pero en realidad a veces no se miden, bueno, estas últimas semanas hubo 3 intentos de suicidio y tampoco a veces se miden algunos suicidios que son inducidos también producto de esa violencia. Pero no, lo que te iba a referir... ¿Intentos de suicidio por violencia machista? También, sí, hubo varios, hubo 3 estas últimas semanas. Y bueno, y después, o sea, tampoco está medido todo el malestar, el sufrimiento que genera vivir con la violencia, ¿no? O sea, está medido ese último acto de violencia que es un femicidio, o un travesticidio, un lesbicidio, pero no está medido esa forma de vivir contra la que nosotros luchamos y que, como te decía antes, hoy es política de Estado. Hoy se ha destruido todo lo conquistado en materia de, los programas a nivel nacional, y eso va a traer que estos índices crezcan. Y como te decía antes, lo que se refiere a abuso sexual no está medido, y esto es principalmente, al igual que los femicidios, son intrafamiliares. Se dan al interior de la familia, justamente por la familia patriarcal, pero esto tiene que ver con un sistema, no es que es responsabilidad de la familia. Se da dentro de la familia porque es el lugar íntimo donde se da a puertas cerradas. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Qué pasa por la cabeza de esas personas? Bueno, esto tiene que ver... De acuerdo a su experiencia, ¿qué ve usted ahí? Tiene que ver con las relaciones de poder. Cuando hablamos del abuso, de la trata, también estamos hablando del poder sobre los cuerpos de las mujeres, de las niñeces, y llega a ese grado de crueldad. O sea, los femicidas cuando matan dicen: o sos mía o no sos de nadie. Esas son frases textuales que se han encontrado en algunos testimonios, ¿no? O sos mía o no sos de nadie. Hay una cuestión de posesión de las mujeres. Y esto igual es padecido por la infancia en general, varones y mujeres. Lo que pasa es que no se habla a veces del abuso que sufren los niños. Ahora, la educación viene a contrarrestar estos desvalores. Tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo, por eso la importancia de la ESI, de la educación sexual integral, que hoy está siendo atacada. Es difícil, pero se logra porque, bueno, por lo menos en la experiencia que nosotras tenemos, también en la diplomatura de violencia de género que hemos hecho en la universidad, que participaban desde policías hasta, bueno, de distintos ámbitos, hay una forma de aprender a ser varón, una masculinidad que le decimos hegemónica, que es violenta, pero no es la única forma de ser varón. Y ha habido en esto también muchos cambios, y esto es muy importante, el trabajo con los varones, porque no todos se posicionan desde ese lugar, y la importancia de que puedan apoyar esa manera de vínculos igualitario, distinta, amorosa, en serio, no con esto que a veces a partir de los celos parece, en realidad detrás hay encubierta una relación de poder y de sometimiento, ¿no? En la manera que... Y en esto es muy importante, como vos decís, la educación. Por eso hay sectores que hoy vienen a atacar la ESI, que ya tiene desde el 2009, ¿no? Está aprobada la Ley de Educación Sexual Integral. Sin embargo, la atacan, agarran una partecita de un libro y quieren demoler entero una ley que ha ayudado sobre todo a identificar los abusos sexuales en las escuelas. Esto de que mi cuerpo es mío, de que hay secretos y secretos, ¿no? Que se les enseña a las niñas y niños que tienen que poder acudir a alguien, poder hablar, porque muchas veces el abusador le dice esto, hay todo un juego perverso ahí, y para desarmar eso la educación es fundamental. Esto, cuando hablamos de este tema de la violencia, es un tema en que toda la sociedad se tiene que involucrar, y en esto es desde la docencia hasta las mismas familias. Y te digo, socialmente es muy preocupante, y yo creo que tenemos que ponerle un freno. No hay que permitir que esto pase a ser, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, pero con una naturalización y una normalización de esto, ¿no? Ahora, ¿de qué manera imagina usted que se le puede poner freno?
Bueno, justamente con la promoción, por eso te decía al principio, la ley de emergencia es muy importante porque fortalece medidas concretas, no solo de atención, sino de prevención en todos los ámbitos del Estado, pero para eso tienen que ser políticas de Estado y no políticas de odio. Hoy tenemos instalado políticas de odio que nos matan. Porque aquí en la provincia de Jujuy... Nosotros, te diría que esto es más a nivel nacional. En la provincia de Jujuy se han mantenido los programas y los ministerios de género. Creo que hay deficiencias muy grandes en las niñeces también. En las niñeces hay deficiencias muy grandes, mucha preocupación en relación a cómo se aborda la cantidad de abusos que hay. Es decir, infantiles. que no, el Estado, de acuerdo a la cantidad de casos, sí. El Estado no da abasto para hacer frente al fenómeno. Y hace falta un presupuesto mayor. Hace falta un presupuesto mayor, que eso también estaba contemplado en un pedido nuestro en la multisectorial, porque para políticas acordes de prevención necesitas un presupuesto acorde, digamos. Esto es tanto para la atención como la prevención. Nosotras desde la multisectorial de mujeres y disidencia queremos visibilizar esto. Por eso este día tan importante que pone en agenda internacional, ¿no? Que es el día 25. El lunes, exactamente el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de las Mujeres. Y es muy importante que, por eso agradezco este espacio, que se ponga en agenda el tema de la violencia. Vos sabés, bueno, vos debes conocer, pero para la audiencia capaz alguno no conoce por qué se eligió este día. Pero bueno, esto tiene que ver en los 60, ¿no? Con el asesinato de 3 hermanas, las hermanas Mirabal, que luchaban, activistas que luchaban contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y esto no es cualquier hecho, ¿no? Yo creo que hoy, que estamos viviendo disputas políticas con un grado de violencia y donde suceden tantas persecuciones, tantas formas de querer acallar, imponer el miedo, agresiones concretas, no es un detalle contar cómo surgen las fechas, ¿no? El otro día, uno de los colectivos que está dentro de la multisectorial de mujeres y disidencias, el colectivo Yo Te Creo, que justamente era el día de la prevención en el abuso, de la violencia, del abuso sexual infantil, hicieron una actividad de difusión en la peatonal y se acercó un militante de La Libertad Avanza a agredir. O sea, y estamos hablando de cuáles, o sea, doy este ejemplo, pero después, como te decía antes, desde el vocero presidencial, el mismo presidente, bueno, no naturalicemos esto que viene desde arriba, que está instalado en políticas de odio, porque esto no sabemos, en realidad sí sabemos hacia dónde va. El mundo vivió situaciones de mucha crueldad. La Argentina generalmente se mantenía al margen, ¿no? Se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial en el sentido de esa, cuando eran disputas entre imperialismos. Hoy vemos encrudecida toda la cuestión de la guerra. Y el tema es cómo bajamos y no seguimos elevando ese nivel de violencia acá en la Argentina, ¿no? Claro, pero ojo que no es por lo menos mi visión, no es solamente autoridad, no es solamente, digamos, propiedad del gobierno actual, el tema del odio y la violencia. No. Hay una señora que está condenada que ejerce la misma violencia que ejerce el gobierno nacional. Estamos con eso hace 20 años. Eso también hay que decirlo. ¿Vos a qué te refieres? A la señora de Kirchner. Es decir, sí. no es el tema, es un fenómeno complicado que estamos viviendo y es global además, ¿no? Sí. Pero no es propiedad solamente de este gobierno. No, pero yo creo que no es comparable. Bueno, en eso voy a disentir, pero lo que nosotros hoy tenemos es instalado una política de odio, o sea, desmantelar los servicios el ministerio que se había creado para abordar todas las cuestiones de género es política. No, eso estoy de acuerdo. A eso me refiero. Me estoy refiriendo al lenguaje. Y después hay que decir, yo bueno, no soy cristinista para nada, pero también igualmente repudio, o sea, ha habido acá atentados, o sea, por eso digo, la violencia donde llegó al nivel
de querer matar, ¿no? de un magnicidio. O sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con la violencia política es repudiable, Sí, claro. todo, venga de donde claro, venga, claro. hay que repudiarlo, porque justamente la política o los espacios de construcción en favor del bienestar común, que para eso debería ser, para eso uno se involucra, digamos, nosotras en la multisectorial de mujeres, bueno, cada uno en su espacio sindical, es para también un intercambio de ideas, o sea, para ese intercambio, eso yo veo que eso se va perdiendo Sí, claro. y se va creando cada vez un clima de violencia política mucho mayor. Muy hostil, muy hostil. Y la política es responsable de esto. Exactamente, ¿no? Es responsable y la consecuencia son nuestras vidas. Por supuesto. Esa la la consigna, vivas nos queremos, claro. que la vamos a poner el lunes, surge de esto, de una de nosotras por día muere por esa violencia. También las situaciones de hambre, también las situaciones de pobreza, en la situación en la que están muchos de los comedores y la cuestión social de cómo se ha achicado todo eso también, desde ya, ¿no? Que también son cuestiones, o sea, hoy no alcanza para nada el sueldo, y eso también trae, bueno, las adicciones, hay muchas cuestiones que traen muerte, pero en este caso es planificada. Estamos en un tiempo, es planificada. Estamos en un tiempo donde gobierna la ira, me parece a mí. Sí, yo creo que es un proyecto más que nada de saqueo. Bueno, recién nombrabas vos la situación en las comunidades originarias, en ciertas comunidades con el territorio, en esta provincia que también tenemos muchas riquezas y a nivel nacional, toda esta violencia tiene un fin que es económico. Ahora, toda esta problemática de los abusos, de la violencia de género, de los femicidios, digamos, no termina de ser prioridad para los gobiernos, ¿no? Es decir, una política, estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, los presupuestos, ¿dónde se van? ¿No? O sea, el dirigente político te piensa en la gente, la calidad de vida de la gente. Sin embargo, los presupuestos para estas cuestiones nunca son suficientes. Y nosotros exigimos un aumento de presupuesto para esto, lo venimos exigiendo porque, como te decía pero antes... la agenda es otra, la agenda es otra. La agenda es otra. Sí, el dirigente político está pensando en otra cosa. Está pensando en gastar 2.000 millones de pesos en las próximas elecciones. Exactamente. ¿Cómo se cambia eso? Y mientras tanto nosotros estamos juntando peso a peso para llegar a fin de mes. Claro. Sí, yo creo que en esto es muy importante el aumento de presupuesto en estas cuestiones, también para la prevención, como te decía antes, no solo para la atención. Tenemos que crear cabezas donde no, o sea, hay un lema en relación a esto de la trata, por ejemplo, que es: sin clientes no hay trata. ¿Cómo hacemos para que no haya cientos de varones, en general son varones, que quieren consumir esa pornografía infantil, que la problemática del grooming hoy es muy grande? O sea, hoy llegan a nuestras niñeces es masiva la llegada a niñeces y adolescencias a través de las redes sociales, celulares, donde empieza como un juego, donde se hacen pasar a veces por niñas, por otra amiga o amigo, amiguita, y resulta que detrás de eso hay una red de trata, de pedofilia, y esto es masivo, es mucho más, no son casos aislados, o sea, es muy importante que esto se aborde con las mismas niñeces, con las mismas adolescencias y también con los adultos, que nosotros no tenemos la misma llegada a las redes de la misma manera, pero la cooptación por medio del celular es enorme. Y esto de una fotito que te agarran y te cambian el cuerpo y te lo ponen desnudo con los programas, eso, y por medio de eso soborno, eso hay un montón de casos en la provincia y en el país, o sea, eso ya es algo más, es frecuente, no estamos hablando de un caso aislado. Sí, entiendo. Usted que hace algunos años que está en el tema, ¿qué nivel de compromiso hay de quienes
dicen trabajar en estas temáticas. Bueno, ¿Hay compromiso real o no? Nosotras, en 18 años que lleva la multisectorial de mujeres, una sola vez ha sido recibido por el gobernador Morales, que maltrató bastante a las compañeras que estaban ahí en esa ocasión, o sea, su forma de recibir. También ahí estábamos pidiendo la emergencia, siempre estábamos acompañando a las víctimas, a las familiares víctimas de femicidio, porque hay que decir que dentro de esto que se dice de la política hay un tema también muy complicado que es la justicia, ¿no? Y bueno, creemos que, y venimos tratando de poner en agenda, pero creo que eso también a veces muestra el no interés o el no darle el lugar. En el caso de la multisectorial de mujeres somos alrededor de 40 organizaciones que estamos allí, desde los espacios de género de los sindicatos, organizaciones sociales, somos muchas organizaciones, cada una trabaja en distinto territorio, pero nos unifican, por ejemplo, algunas fechas o situaciones concretas y puntuales. Bueno, en su momento ha sido, como te decía antes, las condenas a los femicidas, acompañar no solo a la mamá de Yara, muchos familiares hemos acompañado. Esas condenas también han sido por esa visibilización y la lucha. Y en esto, como te decía, es muy preocupante también el accionar de la justicia, los fiscales que están allí, algunos denunciados de violencia de género o de violencia en general. Y cómo podemos tener funcionarios que tengan esas denuncias y estar a cargo de semejantes responsabilidades. En los casos de los abusos sexuales, la gran mayoría queda impune desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo una víctima va a querer ir a denunciar si sabe que en la justicia la van a revictimizar, la van a hacer volver a relatar una y otra vez, mientras el violento, el femicida, el abusador, digamos, ni el nombre se le conoce, y encima después queda impune muchos de los casos de abuso, ¿no? Estamos hablando. Con los femicidios, capaz, a partir de la lucha de estos años ha sido distinto, pero nada ha sido sin lucha. Todo ha sido con nuestra lucha en las calles. Creo que como mujeres hoy no estaríamos ni votando si no hubiéramos salido a luchar. Hace unos años que no tanto, ni siquiera llegamos al siglo en el que somos parte de la vida política, podemos votar. Y cada una de las... no podíamos estudiar, ¿no? Hoy estamos pidiendo que no nos maten, estamos pidiendo que no abusen por el hecho de ser mujeres, que podamos caminar por la calle tranquila a la noche sin pensar que nos van a violar, ¿no? Y lo mismo con nuestras hijas, con nuestros hijos. Sí, claro. Esa es un poco nuestra lucha. Bueno, ¿tienes preparado alguna actividad en especial para el...? Sí, agradecerte por este espacio para poder invitar a toda la comunidad. Nosotras organizamos desde estas organizaciones de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, pero invitamos a toda la población el día lunes a las 5 de la tarde en Plaza Belgrano. Vamos a movilizar, vamos a hacer ahí al principio una radio abierta y a movilizar como lo hacemos cada 25, que es una fecha internacional de lucha por la eliminación de la violencia, así que invitados a toda la población a que pueda acompañar con sus carteles, con sus propias demandas. Hay muchas situaciones, siempre abrimos el micrófono para situaciones que a veces no tienen voz, no tienen dónde, que lo puedan expresar allí. Está muy bien. Bueno, una última pregunta. El proyecto de ficha limpia. No, me quedé pensando, digo, funcionarios que se ocupan de estas cosas, pero tienen ellos mismos causas por maltrato o lo que sea, hoy están trabajando normalmente. Sí, y digo, ¿el proyecto de ficha limpia viene usted cree a resolver el problema? No sé si está planteado con esa intención o está planteado con la intención de proscribir, no, porque también hay que decir, o sea, yo sí creo que hoy por hoy habría que revisar todos los funcionarios que están hoy ejerciendo cargos de responsabilidad y quien tenga, esto tendría que ser una cuestión de protocolo, quien tiene una denuncia y varias denuncias en algunos casos y la confirmación de esto, ser separados, digamos, del Estado. Pero en el caso de
de las causas judiciales, también las causas judiciales, y ya lo hablo por experiencia propia, hay mucho armado de causas. Está siendo hoy la justicia utilizada para encausar, acallar, disciplinar y puede que también proscribir. Entonces habría que conocer el proyecto cómo es, a qué apunta, pero yo creería que más allá de las candidaturas habría que apostar a un proyecto que revise, digamos, en relación a al accionar moral. Bueno, hace rato vos hablabas, ¿no? Claro. De quien ejerce un cargo público. O sea, no puede tener ni cuestiones de corrupción, pero tampoco cuestiones de violencia, y más aún si estas han sido demostradas, ¿no? Que no es solo una denuncia, sino, y en algunos casos hay varias denuncias. Creo que esto es una cuestión lógica, esto sí debería estar reglamentado. Está muy bien. Bueno, Miriam, gracias. No, gracias a vos por la invitación. No, al contrario. Los invitamos el lunes y te agradezco enormemente este espacio. No, al contrario, gracias por venir. Gracias. Muy atenta, muy amable. Bueno, gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.